¿Qué dijo? ¡Oh, fantástico! Bueno, como dice la señorita por ahí, esta charla está siendo grabada, esta reunión está siendo grabada, y queremos aprovechar esta tremenda oportunidad que nos da esta compañía internacional, IBINDEP, para conocerla un poco mejor. Veo que ahí todavía hay personas en la sala de recepción, qué bueno que sigan llegando, esa es la idea. Y para eso, hoy día tenemos una representante que nos ha acompañado en varias ferias, que conoce sus perfiles, sabe cuáles son las carreras que están en la FEM. Ingeniería comercial, con sus dos licenciaturas, ¿cierto? Licenciatura en ciencias económicas, licenciatura en ciencias de administración de empresas, por supuesto, ingeniería en información y control de gestión, además de contador auditor. Y hoy tenemos el placer de que ella nos acompañe porque justamente nos va a comentar sobre cómo se construye un futuro con más motivos para brindar. ¿Quién no quiere brindar? Fantástico, ya sea con agua, con lo que sea, todos siempre tenemos algún motivo para brindar. Así que en este caso te queremos dar la bienvenida a Javiera Soto, quien es coordinadora de People Design, y en este caso nos viene a comentar sobre la labor que ejerce dentro de esta segunda compañía que es Airbnb y justamente cuáles son las vacantes que van a tener abiertas durante el proceso de postulación de la feria. Así que queremos saber un poco más. Vemos que hay todavía personas en sala de espera que están ingresando, así que fantástico, chiquillos, recién estamos partiendo y te dejamos la audiencia. Es toda tuya, Javiera. Muchísimas gracias, Caro. Bueno, un poco como les comentó Caro, la idea de hoy día es contarle, obviamente, un poco mi rol, que quién soy yo y qué hago acá en la empresa, pero también que ustedes puedan conocer un poco más de quién es Avinbev, qué es lo que hace y obviamente cómo lo hacemos. Yo no los veo ni las veo. Si tienen preguntas, yo no tengo problema que me interrumpan, pero también si quieren para hacerlo un poco más ordenado, los podemos dejar para el final. Eh, es raro volver a hacer muchas veces estas charlas como por Zoom, por computador. Es distinta la interacción, así que de verdad, cualquier cosa que quieran preguntar, yo feliz de responderle. Este es el momento en los que ustedes, que yo cuando fui estudiante también, que no fue hace tanto, tenía muchísimas preguntas, muchísimas dudas y la idea es que esto sea obviamente al principio un poco un monólogo mío, pero después que pueda ser una conversación. Así que voy a partir contando quiénes somos, quién es AB InBev. Nosotros somos la compañía de cervezas más grande del mundo. Muchas veces nos pasa que no nos conocen tanto por nuestro nombre corporativo. Nuestro nombre corporativo es enredado y les voy a contar también por qué. Pero sí nos conocen muchísimo por nuestra cerveza. Nosotros tenemos, algunas de las cervezas que tenemos son las que ven acá, que es Stella, Budweiser, también tenemos Corona, tenemos más de 500 cervezas a nivel mundial, pero un poco la historia de AB InBev parte en 1366 y parte con la primera cervecería del mundo, que es Lefe. Lefe nace como antes de ser una marca de cerveza, nace y se crea esta cerveza por problemas de hambruna, y en ese momento la cerveza era como casi como comer pan, era muy nutritivo también, entonces al agregarle alcohol no se echaba a perder, entonces era un alimento que te podía durar por muchísimo tiempo. Hay un dato un poco de color, pero nuestra historia en Chile parte en 1991, donde nace Cervecería Chile, ¿ya? AB InBev es un gigante, que ahí ahora les voy a ir contando como todas las fusiones, pero paralelamente y antes de todas estas fusiones, nosotros nacemos como una cervecería pequeña, muy chilena, Cervecería Chile, y que nace partiendo haciendo Becker. En ese momento no vendíamos la cantidad de cervezas que vendemos hoy, ni teníamos el alcance que teníamos en ese momento, pero eso es una historia un poco paralela que ahí les voy a contar en qué momento nosotros pasamos a ser parte de esta cervecería gigante.
Y bueno, acá empieza la explicación de por qué nos llamamos Cervecería BeinBev. La verdad, y para serles súper sincera, AB InBev es la fusión de millones de gigantes cerveceras que ninguna quiso soltar un pedazo de su nombre, entonces es un pedacito de este nombre, un pedacito de este otro nombre, y se forma este nombre que es AB InBev. Por ejemplo, en el 2000 se fusionan dos grandes cerveceras, que es Brahma y Antártica, y ahí se forma Ambev. Pero acá es cuando empiezan a combinar los nombres en el 2004, cuando se fusiona Interview con Ambev y fusionan InBev, ¿ya? Y después, bueno, paralelamente en nuestra historia en Chile, nosotros éramos parte de Cervecerías Quilmes y InBev pasa a comprar cervecerías Quilmes y ellos no tenían ni idea que nosotros veníamos dentro del paquete, fue una sorpresa, pero también en ese momento y hoy también tenemos un gran competidor en Chile que es CCU, y CCU es chileno, entonces al empezar a expandirse fue muy estratégico que nosotros estuviéramos acá como para molestar un poco a CCU en su propia casa, pero AB InBev no contaba con que en Chile somos muy buenos para tomar cerveza, entonces nos ha ido increíble, el crecimiento de Chile ha sido exponencial. Y en el 2008, InBev, que ya era un gigante cervecero, se fusiona con Anheusen-Busch y ahí termina de formarse cervecería AB InBev. Literal son muchos pedacitos de muchos nombres de cervecería gigante que forman esta gran cervecería y la cervecería más grande del mundo. Y no solamente somos la cervecería más grande del mundo, sino que somos la cuarta empresa de consumo masivo más grande del mundo. Es un gigante. Bueno, en el 2020, como les conté, como éramos al principio Cervecería Chile, ya en el 2020 éramos a Beinbev, pero no alcanzábamos a llegar a toda la gente que nos quería consumir. Entonces, nuestra logística no era un músculo tan grande y para poder llegar a todos los puntos que queríamos llegar, hicimos una alianza con Coca-Cola. Nosotros somos full partner con Coca-Cola, trabajamos todos los días con ellos, porque ellos son los que nos distribuyen toda nuestra cerveza al consumidor final. Y en el 2023 nosotros nos certificamos como empresa B, ahí les voy a contar un poco también qué es ser empresa B y cómo también lo conseguimos. Entonces, como les comenté, somos una compañía global, estamos alrededor de todo el mundo. Específicamente nosotros hoy estamos en la zona SAS, que es un pedacito de Sudamérica, y específicamente nosotros, cada zona se divide en pequeñas unidades de negocio, que nosotros le decimos BU. Somos tres países en la BU, se llama BU Andina, donde nosotros trabajamos principalmente, y trabajamos muy de la mano con Bolivia y Paraguay. Algo muy personal también es que trabajar tan de la mano y al ser una empresa global y tener la oportunidad de trabajar tan de la mano con distintos países, te da una mirada muy distinta de lo que es, bueno, en mi caso, el consumo masivo. Yo trabajo todos los días con Bolivia, todos los días con Paraguay, todos los días hablo con gente de Argentina, con Brasil también hablamos muchísimo porque es como el líder de la zona. Entonces, eso te da una visión súper 360 un poco, y también súper global, valga la redundancia, de cómo funciona el mundo comercial. Y también, bueno, dentro de toda la zona SAS, somos líderes de mercado en dos de los tres países, ¿ya? Acá siempre les pregunto en cuál creen que no somos líderes de mercado, pero no voy a poder ver su respuesta, así que les cuento que en Chile es el único país de Sudamérica que no somos líderes de mercado. Y eso principalmente, bueno, un poco por lo que les contaba, CSU es un gran competidor acá en Chile, es un gran competidor a nivel global también, por lo menos en la zona, pero eso también genera que a nosotros culturalmente tengamos ese bichito de querer ser los mejores. Siento que hoy, en este momento, ser los segundos más grandes de Chile y también tener el respaldo de una empresa global y gigante como AB InBev, te da esas ganas de obviamente querer ser mejor, obviamente querer llegar a ser los primeros y se siente una competitividad obviamente sana y no interna, sino que
me quiero comer el mundo, me quiero comer el mercado, quiero que seamos los primeros, te genera también esa sensación muy de camiseteo, de orgullo, de pertenencia, y se vuelve una dinámica muy entretenida también. Bueno, como les dije, tenemos más de 500 marcas. Acá les puse solamente algunas de las que tenemos. Y a nivel global, nosotros tenemos 8 de las 10 cervezas mejor evaluadas del mundo. ¿Ya? ¿Esto qué significa? ¿Cuáles son las cervezas más queridas por la gente? Son este es el top 10 y 8 son nuestras. Y la primera es nuestra también, que es Corona. Después tenemos Budweiser, Modelo, Brahma, Michelob, Bud Light, Skol y Stella Artois. Y nuestro propósito. Acá yo me detengo un poco porque nosotros, nuestro propósito hoy es soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Pero hace un par de años, hace como 4 o 5 años, nuestro propósito era otro. Si no me equivoco, era unimos a la gente por un mundo mejor. Que sí, es un buen propósito, es lindo, pero no sé si realmente nos identificaba, no sé si realmente, si tú veías el propósito, era el propósito de una cervecería. Siento que este no solamente es un propósito que me inspira a mí personalmente, sino que es un propósito que nos define mucho. Y se los digo porque nosotros para poder explicárselo a la gente, y cuando nos bajaron también el propósito a nosotros, se divide en distintas partes para poder entenderlo. Primero partimos siempre con el soñamos en grande, que era lo que le decía recién. Nosotros, al no ser los primeros, tenemos esas ganas de querer serlo y no solamente a nivel competitivo, sino que en cómo nosotros hacemos las cosas. Pasa mucho acá, esta es una empresa muy joven, el promedio de edad son como 31 años y pasa mucho que, no sé, les mentiría si es la mentalidad joven, si es algo que se baja desde el global, pero es algo que ya se vive en nuestras como venas, en nuestra cultura, que es esto de querer hacer las cosas distintas, de no solamente conformarte con lo que está, sino que llevarlo a un siguiente nivel, y no solamente en las ventas, sino que en los procesos, en cómo yo recluto, en cómo queremos capacitar a la gente, cómo queremos que sea nuestra gente, queremos que nuestra gente sean los mejores, y uno no puede eh, eh, lograr algo que no está soñando. Entonces, acá adentro se da muchísimo esto de te impulsamos y buscamos gente también que realmente quiera venir a hacer la diferencia, que realmente quiera venir a ser una persona disruptiva, y quiera cambiar las cosas. Después vamos por la parte de para crear un futuro y en ese punto yo me pongo un poco fatalista. Nos pasa mucho también que hoy en día tenemos crisis de distintas cosas. Tenemos crisis del agua, tenemos crisis medioambientales, tenemos crisis sociales, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Hay crisis económica, hay guerras un poco de mercado. Entonces, este futuro se ve no tan optimista, eh, pero ahí es donde está el rol clave de una compañía. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad y yo hice un magíster en marketing, y me acuerdo que la primera clase, mi profe de marketing, justo fue todo el estallido social, entonces estaba muy en boca el rol de las empresas corporativas. Y él decía que el rol de las empresas corporativas tienen el poder de cambiar el mundo positivamente o negativamente, con corrupción, con, no sé, contaminar muchísimo más. Pero también el peso que tiene una empresa es tan grande que realmente tienen el poder para cambiar las cosas positivamente también. Entonces, al ser consciente, creo que el rol de la compañía, al ser consciente del impacto que puede llegar a tener en el mundo, es gigante. Y a mí me pasa que estar en una compañía en la que creo que están haciendo las cosas correctas o de la forma correcta, a mí personalmente me llena de orgullo porque estáis construyendo ese futuro, estáis queriendo cambiar ese futuro, por el que hoy en día está un poco inestable o hay mucha incertidumbre, pero con pequeñas acciones
se pueden cambiar las cosas. Ahí también les voy a contar un poco cuáles son nuestras acciones que vamos haciendo y con más motivos para brindar, porque también, como decía la Caro, eso hacemos nosotros. Brindamos, nosotros celebramos, no nos olvidamos tampoco de nuestro propósito de hace un par de años, que unir a la gente por un mundo mejor. Em, Se dan muchas instancias de brindar, de celebrar. La cerveza no es por menospreciar una empresa no sé, fabrique clavos o que haga algo un poco más distinto o común. Hacer cerveza es entregarle un momento a la gente, es entregar o estar presente en la casa cuando te va bien en la U y te sacaste una buena nota y querés celebrar con tu familia, querés celebrar con tus amigos, ahí está la cerveza. O cuando, no sé, estáis muy estresado porque tenés que estudiar mucho o tuviste un día duro en el trabajo, ahí también está la cerveza para cambiarte un poco el mood. Y no digo que se pongan a tomar como locos, obviamente, hay que ser responsable. Por eso también nosotros hoy en día estamos explotando mucho la cerveza cero, pero el hecho de compartir algo se genera un motivo y un motivo para brindar. Y por eso yo creo que este nuevo propósito nos hace muchísimo más sentido a cómo nosotros somos hoy internamente. Acá les dejo un... At AB InBev, we always dream big. It's our culture and our heritage. But more than that, it's our future. A future where we always look forward, always serve up new ways to meet life's moments. A future where we keep dreaming bigger, to provide opportunity for our people, lift up our neighbors, and make a meaningful impact in the world. A future that everyone can celebrate and everyone can share. A future with more cheers. Bueno, sonó un poco pegado, pero nosotros no solamente, como les decía cuando les contaba el propósito, no solamente estamos acá para vender cerveza, o sí, pero lo importante es cómo nosotros lo hacemos, cómo nosotros vendemos cerveza. Y no estoy hablando del vendedor que le va a vender a la botillería para que le compre o al supermercado, para que ellos nos vendan más cerveza, sino que cómo internamente realmente estamos haciendo las cosas para sacar adelante esta cervecería. Y mm, uno de nuestros pilares base es la diversidad e inclusión, las comunidades y las alianzas, en el sentido de, como les decía antes, el ser consciente del impacto que uno puede generar como una compañía es gigante. Y no solamente hablo de temas medioambientales, que, no sé, ahorremos un poco más de agua, sino que también en nuestras comunidades, en el sentido de cómo tú, donde estás trabajando, por ejemplo, haces que tú estar, nosotros estamos en Quilicura, al tener tu empresa en Quilicura, para que Quilicura sea increíble que estés ahí. No porque se genera más taco, porque la gente va para allá, sino que, no sé, por ejemplo, en la pandemia faltaban lugares para poder vacunarse y en nuestro estacionamiento hicimos un vacunatorio para Quilicura, para que la gente se pudiera ir a vacunar, o no sé, cómo nosotros también aportamos, nosotros consumimos mucha agua para poder hacer nuestra cerveza, pero cómo también nosotros, al tener tanto poder de generar agua y hacer cerveza, cómo generamos esa agua, pero se la llevamos a gente que no tiene agua potable, que fue otro proyecto que nosotros hicimos también. O cómo donamos nosotros para la pandemia alcohol
parte de nuestro proceso el alcohol que nos sobraba para que se pudieran hacer alcohol gel. Como esos pequeños detalles, creo que a una compañía o a nosotros, el esfuerzo que tienes que hacer no es tanto, pero el impacto que puede estar generando a nivel social es gigante. También en temas de diversidad e inclusión, nosotros tenemos 3 comités de diversidad e inclusión: equidad de género, que es el comité WIP, el comité Lager, que ve toda la comunidad LGBT, y el comité IPA, que ve las personas con discapacidad. Y yo me acuerdo que una vez en una conversación que yo estaba teniendo con una jefa, con mi gerenta, yo le hablaba mucho de cómo a mí me mueven mucho estos temas y cómo de repente, no sé, me gustaría dejar o hacer un impacto masivo en, no sé, temas de la comunidad LGBT. Y ella me explicaba, nosotros estos comités los trabajamos muchísimo internamente, se da mucho una cultura de inclusión, de capacitaciones, de sensibilización, y me decía, uno realmente se siente como satisfecho muchas veces creyendo que se impacta a mucha gente a la vez, pero de repente tú hiciste una charla, se suman, no sé, de las 300 personas, se suman 5 personas, y de las 5 personas, a una le quedó muy grabado la charla de, no sé, de la importancia de poder escuchar o sensibilizarte con la comunidad LGBT. Y esa persona va a su casa, lo comenta y le da un espacio para su familia, por si alguien es parte de la comunidad, realmente poder decirlo. Y me quedó tan grabado que de repente uno quiere abarcar tanto, pero al impactar a una persona, es tan más importante que quizás abarcar a muchos y no impactar tanto. Entonces nosotros nos centramos muchísimo en cómo nosotros impactamos internamente. Tratamos de trabajar los comités, que creo que ha sido un trabajo de años, obviamente, y se ha logrado generar esta cultura de inclusión y de diversidad, que ahí te das cuenta que el poder que uno tiene como compañía, y no digo que alguien que piensa completamente lo contrario quede full diversidad e inclusión, pero si le mueve un poquito, para nosotros quedamos muy felices. Y que esto sea importante, no solamente para recursos humanos, y sea importante para todos, creo que es clave. Porque, por ejemplo, en los comités los integran personas de distintas áreas, de ventas, de marketing, del sector industrial, operadores, operadoras, y que ellos también te den el punto de vista de cómo llegar a la gente que ellos conocen, a sus equipos, es súper valioso y es súper rico. Y bueno, nosotros, como les había comentado, nos certificamos como empresa B. ¿Y qué es ser una empresa B? Es una empresa que está certificada sustentablemente, no solamente en temas de medioambientales, sino que también en cómo uno cuida a sus trabajadores, en cómo uno impacta a la gente. Entonces, eso a mí personalmente me llena muchísimo de orgullo. Yo acá les conté un poco, antes de que se ponga el video, de cómo era la empresa. ¿Qué? A ver, ¿y cómo? Cómo era la empresa internamente, pero esas eran cosas que ustedes también podían salir a buscar en nuestro LinkedIn, en nuestro Instagram. Pero creo que es súper importante también esta instancia para poder contarles cómo nosotros somos culturalmente, quiénes somos, cómo son los trabajadores de AB InBev o cómo se vive la cultura internamente. Así que acá es un poco de cómo somos. Airbnb, Airbnb, Compromiso. orgullo, Entretenido. Dinámico. desafiante, pasión. Un placer.
Y hace nosotros un par de años creamos el concepto de AV Lover. Bueno, que acá se quedó un poco pegado, pero AV Lover es una palabra, un concepto que nos define muchísimo. Nosotros somos muy dueños de la empresa, en el sentido de somos muy camiseteados. No sé, por ejemplo, yo no trabajo en Inventa, yo trabajo en recursos humanos, pero yo voy al supermercado y, o sea, es imposible que yo no pase a revisar la cerveza. Y no tengo idea de verdad cómo ordenar la cerveza, pero trato de poner mis cervezas bonitas, que si es que hay unas muy atrás, traerlas para adelante, y algo que jamás nadie me lo ha pedido, pero algo que se da y que yo conversando con mucha gente, no se da solamente en algunas personas, es algo que se vive en el día a día. O no sé, nosotros tenemos bares dentro de las oficinas, que obviamente se puede tomar después de las 5 de la tarde, pero en esos momentos se dan muchas instancias de celebrar logros. Por ejemplo, no sé, nos fue bien en una encuesta de rankings de mejores empresas, bueno, juntémonos en la tarima y nos tomamos una cerveza. O, no sé, Becker va a sacar una nueva campaña con inteligencia artificial, bueno, juntémonos, Becker nos cuenta cómo la va a sacar y nos tomamos una Becker. Ese sentimiento de ser muy dueño y ser muy dueña, creo que es algo que se vive muchísimo, muchísimo. O sea, yo no volví a tomar una cerveza de la competencia desde que estoy acá, que estoy hace 4 años. No porque nadie me la haya tomado, porque no es lo que yo hago. Yo lo que yo hago es Becker, lo que yo hago, yo amo la Becker. Lo que yo hago es Budweiser, lo que yo hago es Cusqueña, y, y eso te llena de orgullo y te genera este sentimiento de AV Lover. Por ejemplo, también este concepto nace porque uno sube muchas historias a su... La gente sube muchas historias a su Instagram y todo el mundo te responde como, oye, qué bacán trabajar en tu empresa, o oye, por favor, contrátame. Y uno de repente no se da cuenta de lo distinto que es afuera y tú estás ocupando tus redes personales para subir cosas de la compañía, haciéndole como promoción, sin darte cuenta que le estáis haciendo promoción. Y eso es un poco lo que hace un AV Lover. La otra vez, esto es una locura, pero la otra vez, para un lanzamiento interno que hizo Budweiser, trajeron un tatuador y gente se tatuó, no sé, el símbolo de Budweiser, chiquitito, estético y todo, pero hasta ese extremo llega este sentimiento de orgullo, de ser dueño de la compañía porque es tuya, es como de todos, no es una empresa jerárquica, no es una empresa que el gerente general baja instrucciones y tú solo ejecutáis, tú tenés tanto espacio para crear, tanto espacio como para soñar en grande y para proponer, que eso hace que se vuelva un poco tuya la empresa. Y eso hace que se genere este sentimiento como de amor y de ser un AV Lover. Y bueno, nuestras vacantes que siempre están en LinkedIn y en Instagram. Y obviamente los y las quiero invitar a soñar en grande. Y ahora les abro el espacio de preguntas para que puedan hacer las que ustedes quieran. Perfecto. Hoy, Javiera, qué interesante y además qué entretenido, porque veíamos que esto siempre está vinculado normalmente a situaciones muy agradables en la vida, ¿cierto? El brindar es porque hoy brindemos por algo bueno, hoy te ascendieron, oye, te ganaste la práctica en IBM, fantástico, ya te titulaste, ¿viste? Entonces, y también, ¿por qué no en aquellos momentos o situaciones que son difíciles, como la pérdida de una persona o de un ser querido, donde también la gente a veces puede brindar recordando, rememorando a alguien. Entonces, uno le puede dar mucha significación a lo que hace, ¿cierto? Con un tema tan simple como es juntar las copas en un sentido de
de compañerismo, aquí estamos juntos, ¿cierto? Y es muy importante desde esa perspectiva el sentimiento de comunidad que se puede generar, así que eso es muy lindo. Lo que a mí me ha tocado ver dentro de tu empresa como externa, a lo largo del tiempo que he estado acá en la FEN y que hemos hecho ferias, es que hemos visto también que tienen muchas oportunidades de movilidad, ¿cierto? Si no me equivoco, hay Exactamente. oportunidades de movilidad, de trainee, entonces personas que tal vez yo conocí en el área de gestión de personas y todas muy jóvenes, Sí. todas mucho más jóvenes que yo. Entonces, después, te lo juro, después me las encuentro en otras áreas, claro, estoy acá, si necesitas algo estoy por acá, pero siempre con una buena onda y un compromiso total por la empresa. Eso me ha llamado mucho la atención. He Sí, visto una sintonía total con lo que hacen y eso es muy raro de ver. sí. Ya las personas que he visto que están trabajando en tu empresa me ha extrañado ese espíritu de camiseteo absolutamente grande, así que Te sí me amo hace mucho. sentido lo que tú nos planteas del tatuador, me lo imagino que sí. No, impresionante. Y es verdad, eso de la movilidad, muchas veces, bueno, no les conté tanto de mí, pero yo soy ingeniera comercial. Yo hice mi magíster en marketing y cuando salí de la universidad estaba buscando práctica y me acuerdo que me habían ido a dar una charla así parecía a mi universidad y me había pasado como, ay, qué entretenido, se ve gente joven, se hace cerveza, me encanta la cerveza, así que increíble, quiero entrar ahí. Y quedé en la práctica, pero quedé en recursos humanos y no era un área en la que yo me imaginaba trabajando, pero descubrí un mundo que de verdad yo no conocía, o sea, es tan entretenido, aplico demasiado lo que yo estudié también, es como marketing interno, muchas veces recursos humanos, Claro. y acá Mm. pasa mucho eso de movilidad interna, no solamente de crecimiento, porque también hay mucho crecimiento y promovemos el crecimiento interno, muchos movimientos entre áreas. Se da mucho de, no sé, Mm. alguien de ventas se cambia a logística o, no sé, mi jefe, bueno, mi jefa de hoy es diseñadora, partió en recursos humanos, pero como diseñadora y hoy en día está a cargo de la estrategia de recursos humanos. Y mi ex jefe es civil industrial, partió en el área industrial, nada que ver en bodega, y ha ido creciendo, se desarrolló mucho más en recursos humanos y hoy también es subgerente de recursos humanos. Entonces pasa muchísimo esos cambios, como más que limitarte por tu carrera, al Mm. final, una vez que entras, se te evalúa por tu fortaleza, por cómo estás haciendo las cosas, se premia mucho la meritocracia. Mm. Yo, desde el año pasado, hace 2 años, hacemos un análisis muy profundo de reclutamiento y el 90% de mis búsquedas son posiciones de entrada, todas, porque, Mm. no sé, les voy a inventar el número, pero de las 10 búsquedas que tengo al año, que tengo muchas más, dos, una, si es que es líder. Yo nunca busco líderes en ningún área, nunca, porque casi siempre crece nuestra gente, porque es lo que nosotros Claro. tratamos de hacer y de promover. Tú al final estás formando a las personas. Me pasa mucho con la pasantía también. La pasantía, el 50% de la gente se queda trabajando. Em, Obviamente depende de tu desarrollo, de cómo lo hiciste, depende de cómo, de que si hay vacante o no, de repente, obviamente hay un toque de suerte en que justo haya la vacante en el área que tú quieres, pero también nos ha pasado que, por ejemplo, el año pasado teníamos un pasante muy bueno en marketing y no había ninguna vacante, y este año se liberó una vacante, lo llamamos y ya entró a trabajar. Entonces esas cosas Mm. pasan también. Tú formáis a la gente, es una empresa muy que uno aprende muchísimo porque te entregan muchísima responsabilidad, que de repente uno piensa así como, ¿cómo me están entregando este nivel de responsabilidad a mí? A mí me pasaba cuando era pasante, a mí que soy una pasante, que no sé nada de la vida, em, y la gente confía en ti, te entrega Claro. importante, obviamente depende de ti levantar las manos las veces que la tengáis que levantar, porque eso también hace la diferencia. Mm. Pero, ¿cómo,
cómo te entregan ese nivel de responsabilidad y te tiran un poco como a los leones, creo que es la mejor forma de aprender, haciendo y equivocándote. Y te dan el espacio también, obviamente. Y desde la otra perspectiva, por ejemplo, si es que alguien, sabemos que ustedes tienen presencia internacional, si alguien se quiere mover a otra sede, a otro país, ¿es factible eso en el tiempo? Sí, es factible. O sea, no les voy a mentir, no se dan millones de movimientos internacionales, pero porque tampoco sé si mucha gente está dispuesta a moverse, Claro. pero sí, hay mucha gente que se ha ido a Paraguay, hay mucha gente que se ha ido a Bolivia. Argentina siempre está la opción, pero por temas también de cómo está el país hoy en día, no tanta gente se quiere ir, más gente se viene, la verdad. Claro. Y tenemos, para global es un poco más difícil, pero tenemos un par de casos también que se han ido. Hay una chica de e-commerce que se fue hace 2 años a Inglaterra a desarrollar todo el área de e-commerce. El que hoy en día es nuestro Interesante. gerente general se fue, estuvo en Nueva York también trabajando en la parte de estrategia. Y una ventaja que tenemos mucho en Chile es que acá está como los líderes de la BU, que era lo que yo les decía que son estos 3 países. Entonces, al estar en Chile, uno también tiene la posibilidad de moverse a la BU y ver 3 países a la vez, que te da un nivel de currículum distinto, te da una visión distinta también, y también te da Claro. mucha más exposición con otros países para que después podáis ser considerado para moverte. Entonces, yo te diría que si es que tú te vas, si es que te quieres ir para afuera, tu carrera sería entrar en Chile como primera posición, moverte a la BU, que no es algo difícil tampoco moverse a la BU, y después de eso salir a buscar afuera porque ahí las puertas se te abren, pero es que muchísimo. Claro. Y si yo te dijera en términos generales, bueno, ¿cuáles crees tú que deberían ser como algunas habilidades transversales para cualquier perfil de tu compañía? ¿Cuáles crees tú que serían esas habilidades transversales? Sí, yo creo que es una súper buena pregunta y yo creo que está súper marcado el perfil. Yo siempre les digo en las charlas y le digo en la entrevista, uno es importante saber todas las condiciones. De repente uno en la entrevista te pregunta tus fortalezas, tus debilidades, y también es súper importante que ustedes tomen la decisión de entrar a la compañía sabiendo todo, sus fortalezas, sus oportunidades de mejora. Y yo creo que más que oportunidad de mejora, pero algo que hay que tener en consideración es que la compañía es intensa, es súper dinámica, es un poco todo para ayer, todo corriendo. A mí me encanta, a mí se me acomoda muchísimo a mi personalidad. O sea, me muero no tener nada que hacer, pero a la vez el día no te alcanza para hacer todas las cosas que tenéis que hacer. Obviamente tenéis que ir priorizando, ahí uno va desarrollando esas habilidades después con el tiempo, pero, pero creo que una persona proactiva, es una habilidad que nosotros buscamos, una persona que sueñe en grande y que sea comprometido, en el sentido de, hace un par de semanas tuvimos un desayuno con gerentes, y me acuerdo que el gerente de logística le hicieron una pregunta muy parecida, pero con habilidades que él cree que te hacen ser líder. Ya, perfecto. Y lo que él dijo me hizo muchísimo sentido porque creo que abarca un poco todas estas habilidades, es que te importe. Que te importe en el sentido de que te importe que te vaya bien, o que te importe cuando no te fue bien en una reunión, o que te importe que nos vaya bien en las ventas, porque eso se nota muchísimo cuando a la gente le importa lo que está haciendo y no lo hace por tener que hacerlo y sobrevivir. A mí me pasa que yo de repente hablo con mi amiga y es súper loco porque este es mi primer trabajo y, o sea, no hay día que yo no haya venido feliz a trabajar. De repente tengo sueño, la mayoría de los días tengo sueño, me quiero quedar en mi cama, obvio que sí, pero nunca me ha pasado que es como, ay no, qué lata ir a trabajar o qué lata tener que ir a hacer todo lo que tengo que hacer. Y creo que eso se nota, creo que
ese espíritu se tiene mucho acá de, Mm. te importa lo que estás haciendo, te importan los resultados, no que seáis siempre el mejor, pero que te importe cuando quizás no seamos los mejores. Creo que eso lo define o lo engloba todo muy, muy bien. Gracias, Javi. Mira, llegó una pregunta de Gabriel. Dice, tengo la duda sobre cómo son las entrevistas y qué buscan en un practicante desde áreas técnicas. Perfecto. Mira, nuestro programa de pasantías, la verdad es que es un programa muy amplio que creo que es algo positivo, porque nos pasa mucho que tenemos 10, 11 proyectos en distintas áreas. Trabajamos mucho con el área comercial, con el área industrial también tenemos en distintas subáreas del área industrial, el marketing también siempre hay proyectos, pero a nosotros nos importa mucho porque como les conté, yo entré por la pasantía, yo estaba postulando una pasantía de marketing, pero en la entrevista me vieron muchas más habilidades también para recursos humanos, entonces se considera mucho eso en las entrevistas, más que tanto tu carrera tan técnica como si eres, no sé, mecánico, tienes que entrar a este tipo de proyectos, no. O sea, si tenía habilidades blandas y no sé, justo vemos tu perfil muy bueno para el área de, no sé, ventas, y eres mecánico, puede que te ofrezcamos el proyecto en ventas. Entonces, es un poco con las áreas que nosotros buscamos, o las carreras en sí, y las entrevistas ustedes postulan, la plataforma le hace como un par de entrevistas, filtros que son como habilidades, también está el test de personalidad del DISC, y después nosotros les mandamos un juego que se llama Nahuayam, que también es un juego basado en el DISC, que te hace como un perfil tipo, según tus respuestas, y nosotros también creamos un perfil tipo ideal, que es un perfil súper genérico que tiene que ver un poco con estas cosas que recién me preguntaba Caro, que era, no sé, proactivo o, Claro. no sé, comprometido, que pueda ser autónomo, como son ejemplos, pero como pequeñas cosas así, y se crea un perfil ideal. El juego se trata de salvar el mundo, es muy entretenido. Y según el perfil que les sale a ustedes, nosotros hacemos match como con este perfil ideal, y ahí nosotros hacemos el primer filtro, o sea, el segundo filtro como grande. Y también después las personas que pasan a ese filtro pasan a una entrevista grupal. En esta entrevista grupal ya son como mini casos, no les voy a spoilear tampoco tanto, pero entretenida también, son como minijuegos y están los líderes, donde los ven como interactuar con distintas personas, grupos y cosas así. Y después de eso, el líder selecciona a un par de personas que le gustaron para su proyecto y pasan a una entrevista individual, y esas son todas las etapas. Ay, fantástico. Bueno, Gracias, la Javiera. gamificación. ¡Ay, De sí, ahí está nada, Gabriel. Gabriel! ¿Tienes otra pregunta, Gabriel? Gabriel ha asistido a nuestros talleres de inserción laboral, así que por Me favor encanta. aprovecha, Gabriel, si tienes más dudas. Sí, sí, tengo otra. Gracias, Obvio, Javiera, mira. por responder. Eh, Más interesado en cómo es el ambiente laboral dentro de AIMBET. Me gustaría saber, me interesa mucho en realidad las pasantías. Ya me habían contado que son como proyectos y pucha, a mí me encanta la gestión de proyectos, entonces como que cuéntame cómo es adentro un poco más, no sé, cómo son los equipos, son muy grandes, son chicos, sobre todo por la Oh, pasantía. Creo que me importa más eso. mira, la verdad es que nosotros, bueno, somos la cervecería más grande del mundo, empresa global, todo, pero en Chile no somos una empresa tan grande, somos más o menos 550 personas, incluyendo la operación. Y entonces eso también genera como que sea muy cercano todo. Tenéis mucha interacción con todo el mundo, con las distintas áreas. Entonces los equipos no son tan grandes. Bueno, sacando el área industrial, que contando la operación son como 400 personas, pero la operación, los operadores son, no sé, 350, casi 400. Entonces te quedan como 70 personas más staff, que tampoco es tan grande. Tú terminé conociendo obviamente a todos. Y de ahí el área que lo sigue es ventas, que tiene 70 personas, 65 por ahí.
Entonces, no son áreas gigantes y se da mucho ese trabajo en equipo. La gente está siempre muy dispuesta a ayudarte. Yo creo que eso es increíble. Tú puedes ir a preguntarle y levantar la mano a quien sea. De repente están full con muchas reuniones y todo, pero la disposición yo creo que es increíble. Y me pasó mucho que cuando yo entré a la pasantía, si son proyectos, y creo que eso te empodera mucho porque tú lideras el proyecto y son proyectos que tienen que generar impacto en el negocio. No, no son proyectos de hacer las órdenes de compra del área. Es, no sé, por ejemplo, ahora el pasante de marketing tenía a cargo toda la campaña de Becker de este semestre. Y entonces, cómo planificarla, cómo hablar con la agencia, cómo implementarla, dónde implementarla, ser parte de la creación también. Entonces, y Becker es una de las marcas más importantes que tenemos. Entonces, este tipo de proyectos es lo que nosotros buscamos y cuando tú entras en la empresa y lo empezáis a liderar, les pasa, o a mí me pasaba un poco lo que les contaba, que es impresionante la cantidad de responsabilidad y lo poco que sentís, ¿sabes? Al principio. Y es como, wow, de verdad, ¿cómo me están mandando a gestionar la campaña más importante del año, no sé, de Becker, siendo que yo soy una pasante? O sea, qué sé yo, pero después te das cuenta que la empresa es tan horizontal que en verdad, no sé, yo tenía que exigirle como unos planes de acción a los gerentes y era, yo le decía a mi jefe como, ¿cómo le voy a ir a pedir yo, la pasante que entró hace un mes, a exigirle al gerente de venta que me mande el correo que está atrasado porque no, me lo mandó con 2 días de atraso y él está, no sé, peleando el market para subir un... Claro. Y después figuraba yo sentada en la mesa discutiendo, dando mi opinión con el gerente, casi como un par, obviamente con respeto y todo, pero Por te das supuesto. cuenta que, wow, que estoy acá dando mi opinión, me están escuchando, están tomando punto de lo que estoy diciendo y yo hace un mes me sentía que no sabía nada. Entonces, te empodera, o sea, full te empodera. Ay, qué maravilloso. Gracias, Gabriel, por tu Gracias. pregunta. No, a Y ustedes, gracias. Javier, ¿sabes qué? Yo creo que nos hace mucho sentido todo lo que planteas, porque además hay conceptos que son congruentes, ¿cierto? La sustentabilidad desde el punto de vista de ustedes, la diversidad, la inclusión. Nosotros como Universidad de Chile tenemos estos conceptos de manera inherente a nuestra forma de ser como Universidad de Chile. Ya desde el pluralismo, las miradas diversas, el pensamiento crítico, ya tratamos obviamente que la excelencia sea siempre un baluarte y para ello igual trabajamos a diario. Ya el tema de generar comunidad y alianzas igual es sumamente importante y en ese caso la feria es una oportunidad donde están nuestros aliados estratégicos, como en este caso son ustedes, que han estado hace varios años ya con nosotros y la verdad es que siempre se han ido muy buenos talentos a su empresa, a su compañía y con muy buenos resultados. Las veces que me he encontrado con practicantes que han pasado por su empresa me han dicho, oye, me tocó este proyecto, me gustó, me tocó hacerme cargo de esto desde el comienzo y realmente la persona que uno ve delante y el después son distintas. Hay un crecimiento y eso es súper importante, eso esperamos de nuestros talentos. Así que muchas gracias, Javi. No sé si hay más preguntas, yo no veo más consultas. ¿Tú tienes, Benja? Quiero preguntar sobre los ciclos de... Uy, Vania. A ver, a ver. Hola, ¿se escucha? Ahí sí, Vania, sí, te escuchamos perfecto. Si quieres, Gracias. enciende tu cámara para que te veamos. Es que estoy en el tablet y no la tengo, perdón por eso. No te preocupes, no te preocupes. No, primero, gracias por toda la información. Encuentro que es súper útil. Yo quería preguntar por los programas de trainee, porque hace un tiempo me metí a la página y el botón como para buscar más información me redirigía como a la misma página de inicio. Entonces, no sé si es que los tienen habilitados o si es que es por temporada o exclusivamente para la gente que ya estuvo en prácticas ahí.
Mira, muy buena pregunta porque sí, nosotros tenemos las prácticas que salen 2 veces al año para que ingresen en enero a junio y la siguiente que ahora justo ayer salimos con la campaña para que ingresen entre julio y diciembre. Pero paralelamente a esto, porque la campaña de pasantías va dirigida un poco a las personas que están en el último año o recién egresado. em, pero el programa trainee es para gente que ya idealmente tenga un par de años de experiencia, 1 o 2 años de experiencia, y ese programa sale una vez al año, porque el programa trainee, que sale más o menos en octubre, septiembre, entran en enero y el programa trainee dura muchos más meses, dura hasta septiembre, ¿ya? Entonces, ese programa nosotros tenemos dos versiones. Tenemos la versión industrial y la versión comercial. El objetivo del programa trainee principalmente es salir a buscar nuestros próximos líderes. En este programa nos postula muchísima gente, no sé, 1.000, 1.500 personas, y tenemos 2, 3 cupos. Son muchísimas etapas las que hay que pasar. Hay muchas entrevistas grupales con distintos niveles de gerencia, hay muchas entrevistas como psicológicas y también técnicas. Es un proceso largo, pero la idea obviamente es que sea un proceso súper sólido, porque la idea es salir a buscar los próximos gerentes. También la gracia un poco del programa trainee es que te hacen pasar un poco por todas las áreas y después te pasan un proyecto. La idea es que tú conozcas como el negocio 360 y después tiene un proyecto en un área en específico, puede ser en el área industrial o en el área comercial, pero a diferencia de, por ejemplo, el programa de pasantías, el programa de pasantías, tú entras a un área y tienes un proyecto solamente en un área. Lo, lo que también puede ser es en el programa trainee, obviamente salimos a buscar gente afuera, pero también puedes entrar como una posición normal y después postular al programa trainee, no hay ningún problema. O también en pasantía y después postular al programa trainee. No ha pasado tantas veces que quede un pasante que recién haya terminado porque la idea es que tenga experiencia, pero principalmente es eso sobre el programa trainee. Es un gran programa. La idea es que tengan como un crecimiento mucho más acelerado, pero una vez que termina el año, obviamente ya depende de tu trabajo. Si es que empecé a competir con las otras personas que pueden no ser trainee, pero quizás lo están haciendo increíble, nosotros obviamente al trainee le damos muchas más herramientas en ese año, nos tratamos de capacitar muchísimo más, pero después obviamente queda al juego de cada uno cómo se desenvuelve, cómo le saca el provecho a esas herramientas que nosotros le damos, pero es un gran programa igual. Ya, muchas gracias. Es que justo ese es mi caso. Yo ya tengo un año de experiencia y había escuchado muchas veces del programa de trainee de ustedes. Me dijiste que dura un año, ¿verdad? Sí, dura más, pero tú al entrar al programa trainee tienes asegurado un cupo. Ujú. No termina el programa y si es que hay cupo, Después. te quedas. Ah, Sí ya, o sí te quedas. ya, perfecto. Incluso entras como indefinido al tiro. Pero primero Ya, son 7 meses de rotación, de capacitaciones, Claro, del proyecto y después de eso se te busca automáticamente una posición. ya, oye, perfecto. Muchas interesante gracias. la oportunidad. Sí, gracias, Vania, por la pregunta. Creo Sí, que muy bueno. debe haber muchos que le interesa, pero vimos que era realmente alta la cantidad el volumen de personas que postulaban. Nos dijiste que eran Mucho. El 1.300 programa trainee, sí, como 1.000, entre 1.000 y 1.500. Wow, y quedan 3. O sea, y el año pasado teníamos solamente un cupo, entonces no le hicimos Tan tanta masivos, ya, campaña, sí, ya, porque teníamos solamente un cupo en industrial, pero los años anteriores, por ejemplo, teníamos 2 en industrial y 2 en comercial, o dos en ya, industrial y 1 en comercial, como que ahí se van dividiendo. ya, perfecto. Sí, bueno, ahí se ve que hay harto interés por la empresa, o sea, debe ser una institución que efectivamente moviliza y que dan ganas de estar en ella, y por los mismos testimonios que hemos visto, efectivamente es así. No sé si hay más preguntas, Benja, ¿tú tienes más preguntas? Ah, ya.
Eso, Benjamín quería hacer una pregunta, pero era la misma de algún modo, se respondió con lo que tú recién nos comentaste, Javi, así que Increíble. estamos súper bien. ¿Alguien más que quiera levantar la mano, que quiera emitir alguna opinión, algo sobre esta charla, o le damos los agradecimientos y los aplausos ya a Javiera? ¿No? ¿No hay preguntas? Javi, te cedo entonces para que des tus palabras de cierre Obvio. de Bueno, esta obviamente charla. darle las gracias a Caro y a Benja por toda la organización. De verdad, creo que estas instancias son clave. Yo conocí la compañía a través de una charla y creo que fue lo mejor que me ha pasado, de verdad. Creo que entré a trabajar en un lugar que es increíble. Entonces creo que una increíble oportunidad, obviamente para nosotros, para mostrar quiénes somos, pero también para ustedes, para resolver todas las dudas. Y no se olviden que también vamos a estar en la feria laboral, así que hay cualquier cosita. Feliz que se inscriban. Yo también voy a ir con una compañera, así que vamos a estar entrevistando muy rápido para que puedan alcanzar la mayor cantidad de gente posible, porque es verdad lo que dice Caro, nosotros tenemos varios perfiles de la Chile y la verdad es que nos ha funcionado muy bien, es un muy buen perfil, así que nada, muchísimas gracias obviamente por el espacio y espero haberles resuelto todas sus dudas y si no, bueno, nos veremos en la feria. Perfecto, muchas gracias Javi y agradecemos a todos quienes asistieron hoy día a esta tremenda charla con el Greenberg, ¿cierto? Y que además nos contó una cosa que yo no sabía, el origen del nombre. Qué bueno, ¿ah? Ahí se Sí, ve no, que tratan de representar a todos los territorios. todo. Nadie se dio, Nadie queda afuera. no. No, fantástico. Bueno, la idea es que entonces más adelante veamos representados todos estos nombres que están aquí Me encanta. en la compañía. Ya. Hoy, muchas gracias por esta tremenda oportunidad, Javi, de conocer un poco más sobre la compañía y obviamente a todos quienes asistieron, gracias por su tiempo y esperamos que lleguen muy preparados al momento de las entrevistas. Ya, ahí Fernanda Alfaro te aplaude, así que muchas, Muchas muchas gracias. gracias. Javier Holguín Que igual. muy bien. Ya, Gracias, Javiera, Constanza Silva. agradecido. También gracias, Eso, muy Caro. bien. Gracias, Gabriel. Eso, acá vamos a cerrar, chiquillos. Nos vemos en la feria. Ya va, falta poco, cada vez menos. Así que les vamos a avisar cuando el sistema esté